Hermanos amados, estamos en la clase de escuela dominical y vamos a repasar el día del Señor 21 en el catecismo, pregunta 56. ¿Ok? Pregunta 56. Si tienen su catecismo, lo pueden encontrar. Y yo voy a leer la pregunta y juntos leemos la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Dice así: ¿qué crees acerca del perdón de pecados? Que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados, ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida, sino que por su gracia me imputa la justicia de Cristo para que nunca más sea condenado. Esa es la pregunta y respuesta. Entonces vamos a explicar, ¿verdad?, el contenido de esa pregunta y respuesta muy hermosa. Hermanos, desde Génesis 3, el ser humano carga con una culpa por el pecado, ¿verdad? Porque ahí se nos relata por primera vez la caída del hombre en el pecado. Cuando decimos caída no quiere decir una caída física, ¿verdad?, sino quiere decir la desobediencia del hombre a los mandamientos de Dios. Y desde entonces la religión humana, que no está basada en la palabra de Dios, intenta limpiar esa culpa con obras, ¿okay?, con rituales, especialmente en estas fechas, ¿verdad? ¿Cuántos rituales hay, no? O negando que hay el mal. Hay tanta gente que dice, no existe el mal. Oh, ok, está bien. Pero el Evangelio declara que solo en Cristo hay perdón real, o sea, verdadero, y además completo. Eso es importante, porque generalmente a nivel humano experimentamos perdón, pero a veces puede ser hipócrita, es decir, no es verdadero, no es real, o a veces puede ser incompleto, ¿cierto?, o imperfecto. En cambio, en Cristo hay un perdón que es verdadero, pero además es completo, no le falta nada. Y solamente es ese perdón que realmente puede traer paz permanente y profunda en nuestras vidas. ¿Ok? El catecismo nos enseña que el perdón no es un sentimiento solamente, incluye el sentimiento, ¿verdad?, pero no es un sentimiento en primer lugar, sino es un veredicto divino basado en la obra de Cristo. Recuerden, la palabra veredicto se usa ¿dónde? En las cortes, ¿verdad? El juez con su martillo da el veredicto, la sentencia final. Pero si tenemos en cuenta eso, nos va a ayudar a entender que cuando en la Biblia se habla del perdón, no nace de puro sentimiento o de una amistad nada más o de una relación humana solamente, sino que en la Biblia el perdón tiene que ver con el juez de todo el universo que pronuncia una sentencia judicial, formal, legal, y una vez que la pronuncia no hay vuelta de hoja. Entonces, si Él te dice, en Cristo te he perdonado, eso es legal, eso es real, nadie lo puede deshacer. Esa es la gran diferencia entre el perdón bíblico y el perdón como en muchas iglesias que se llaman cristianas se entiende, porque la gran mayoría de la gente no lo ve así. ¿Cómo ven a Dios? Pues lo ven como Santa Claus, ¿verdad? Así lo ven. Y entonces por eso es que no comprenden la profundidad del veredicto divino. Porque si Él te ha perdonado, de verdad,
te ha perdonado, no está jugando. Pero cuando no tenemos esa visión, entonces la seguridad del perdón no la ponemos en Dios, la ponemos en quién, en nosotros. Pero nosotros somos muy inestables. Nosotros somos como la onda del mar, ¿verdad? Que va para acá y va para allá, y no tenemos estabilidad. Y entonces cuando se habla del perdón de pecados, como no está basado en la sentencia judicial del juez divino, nunca tenemos seguridad. Nunca. Pero cuando decimos, no, Señor, tú desde tu trono celestial, como el juez infalible, por tu gracia, con base en la obra de Cristo, has declarado, has dado el veredicto de que en Cristo todos mis pecados están perdonados. No hay vuelta de hoja. Dice Señor, gracias. Gracias. En eso descansamos. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, que lo entendiéramos solamente. Que lo entendiéramos. Ninguna condenación. Sí. No importa que te sientas enfermo, no importa que te sientas triste, no importa que te sientas solo. Recuerda, todas esas son cosas que experimentamos como seres humanos, pero no bases en esas cosas, en tu personalidad, en tu estado de ánimo, tu salvación y tu perdón. Si haces eso, ya estás parado sobre arenas movedizas. ¿Y qué pasa en la arena movediza? Mientras más te mueves, ¿qué haces? Más te hundes. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Si estás en arena movediza, no te muevas. No te muevas, porque si mientras más te esfuerces, más te hundes. Por eso es que el Evangelio es piso sólido, ¿verdad? El Evangelio es suelo seguro, no se mueve, es la roca inconmovible. Amén. Muy bien, pero ¿qué creemos acerca del perdón de pecados? El catecismo empieza diciendo, primero, por amor que Dios, por amor ¿a qué? A la satisfacción de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Bueno, Cristo satisfizo la justicia divina. ¿Qué quiere decir satisfacer? Es una palabra interesante. Por ejemplo, lo usamos de diferentes maneras. Cuando comemos, podemos decir, estoy bien lleno hasta reventar, ¿no? O puedes decir, estoy satisfecho. O sea, quedé llenito, pero no lleno. Y entonces dices, estoy satisfecho, estoy contento. Pero bueno, eso no es lo que significa aquí, ¿verdad? La satisfacción. La palabra satisfacción significa que Cristo cumplió todas las exigencias del pacto de obras. Es decir, todo lo que Dios exigió para que pudiera lograr nuestra salvación. Él obedeció la ley de Dios perfectamente, de manera que el pacto de gracia puede otorgarnos perdón. Entonces, cuando decimos que Cristo satisfizo, quiere decir todo lo que el Padre le exigió para nuestra salvación, Él lo hizo. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Vamos a leer Hebreos 9. No tengo mi Biblia aquí. No sé si aquí tienen alguna Biblia que me preste. ¿O está en el catecismo? A ver. No. Hebreos 9, 26 y 28. Hebreos 9, 26 y 28. Lo quiero leer, dice allá. Dice así: de otra manera, hablando de la muerte de Cristo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez. Y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, Pablo está diciendo que Cristo satisfizo solo una vez. Y eso es suficiente. ¿Ok? El otro pasaje bíblico que tengo es Isaías 53. Isaías 53. Lo hemos memorizado, ¿ok? Y dice allá, Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice, así hablando el profeta, anticipadamente, ¿verdad? Hablando del sacrificio de Cristo, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Increíble, ¿verdad? O sea, por eso es que él satisfizo, es decir, él cumplió todas las exigencias del pacto de obras, de lo que Dios Padre le mandó que hiciera para asegurar nuestra salvación. Por eso es que, a diferencia de otras religiones, la religión cristiana es la única que te dice no confíes en ti. Dice confía en Cristo, confía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque el Dios Trino es el autor perfecto de nuestra salvación. ¿Ok? Bueno, en la historia de la redención, Cristo es el Cordero Pascual, ¿verdad? Y el siervo sufriente que muere en lugar de su pueblo. Entonces, eso quiere decir que cuando decimos en la historia de la redención, quiere decir, desde que lees el Antiguo Testamento, vas leyendo, te das cuenta que todos esos corderos que se sacrificaban apuntaban a Cristo, ¿verdad? Y luego cuando llegas a los profetas como Isaías especialmente, él dice que él es el siervo, el esclavo que sufrió por nosotros. Por eso es que tú no tienes que pagar por tus pecados, porque tú que eres pecador no puedes salvarte a ti mismo de tus pecados. Tienes que confiar en Cristo, que sufrió voluntariamente por ti, que no te podías salvar. ¿Ven? Todo redunda en la persona y en la obra de Cristo. Primera de Juan 2:2 dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Ahí la palabra propiciación quiere decir que Cristo, fíjense, la palabra satisfacción tiene la idea de que Él cumplió y dejó satisfecho al Padre. El Padre dijo, Él ya lo hizo todo. Pero también cuando dice Él es la propiciación, tiene la idea de que el Padre quedó contento con la obra de Cristo. Quedó, su ira y su enojo fueron eliminados. Entonces el Padre queda contento y dice, estoy satisfecho con la obra que hizo mi Hijo Jesucristo. Okay. Sí. Ahí cuando menciona ira y enojo, bíblicamente hablando y refiriéndonos a Dios, ¿qué diferencia hay al ira y el enojo que nosotros experimentamos? Porque no podemos comparar. Claro. Ira y enojo no tienen nada que ver con nada malo. Sí, o sea, en Dios, ¿verdad? Su ira y su enojo siempre son justos. No están manchados por un estado de ánimo, sino que su ira y su enojo son consecuencia de nuestro pecado. Entonces Dios no es emocional o sentimentalista como nosotros, que a veces por algún sentimiento reacciona. No, su ira es justa, su enojo es justo, y entonces se debe a nuestro pecado.
En cambio, nuestra ira y nuestro enojo, pues es un aspecto de nuestro ser, ¿verdad? Que está influenciado por él. Así es. Su ira y su enojo tienen que ver más con la justicia. Correcto. Sí, exacto. Entonces, él dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Por aquí también pueden salir para afuera. Sí, pero le va a ¿Quieren costar ir al más. baño o quieren salir a la Sí, al baño. Ahí. Para que esté más fácil. Pásenme. Muy bien. ¿Qué más dice el catecismo? Dice, ¿qué crees acerca del perdón de pecados? Que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, allá en resumidas cuentas, por lo que Cristo hizo, ¿verdad? No recordará más mis pecados. Qué bonito es eso. No significa que Dios olvida, que Dios sabe todo. Más bien, decide no traerlos más a cuenta. Ese es lo que Él decide. Y eso sí lo entendemos nosotros también, ¿verdad? Porque cuando nos peleamos, decimos, ok, borrón y cuenta nueva. Así decimos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nos olvidamos. Lo que decidimos es ya no tomarlos más en cuenta. Ya no decirte, pero tú lo hiciste. Sino decimos que vamos a hacerlo a un lado. Y claro, que cuando nos comparamos con Dios, Él sí tiene muchas razones para tomar en cuenta nuestros pecados, porque son muchos. Mas, sin embargo, Él dice, no, he decidido perdonarte y lo olvido en ese sentido. Ya no los tomo más en cuenta. En lenguaje judicial, otra vez, el registro de nuestras deudas ha sido anulado. Eso es importante otra vez. Él es el juez que lo ha anulado. Es decir, ya no toma más en cuenta nuestro pecado. Vamos a leerlo en Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Allá leemos lo siguiente. El apóstol Pablo dice, desde el 13 podemos leer, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Ya vieron? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él anuló el acta de los decretos. Es decir, anuló todo aquello que nos condenaba. Y como juez dice, oficialmente queda anulado. Y eso es lo que nos da la seguridad del perdón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es un lenguaje judicial que el registro de nuestras deudas queda anulado, pero también es un lenguaje del pacto, un lenguaje pactual. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa de misericordia dentro del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Así es. O sea, Él no nada más desde su trono dice, te perdono, sino que Él hace un pacto con su Hijo Jesucristo de ser el mediador, de ser el redentor. Él es el que sufre por nosotros y es en Cristo que entonces alcanzamos la misericordia de Dios. Nunca aparte de Cristo. ¿Ok? Nunca aparte de Cristo. ¿Qué más dice el catecismo? Dice, ¿qué crees acerca del perdón de pecados? Que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados, ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida. ¿Ya vieron? El catecismo reconoce el ya, pero todavía no, por así decirlo. ¿Ok? El ya, pero todavía no de la redención. En otras palabras, el creyente ya es perdonado y ya es justificado, pero aún lucha con el pecado remanente. Aún luchamos. Pero recuerden, el pecado con el que luchamos ya no nos condena. Esa es la gran diferencia. Todavía hay consecuencias del pecado, pero ya no nos condena. Cuando pienses en eso, recuerda Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Pero sí nos recuerda que mientras estamos en esta vida, todavía vamos a luchar con el pecado. Por eso Romanos 7, 23 al 25 describe esa tensión. Pablo dice ahí, miserable de mí. ¿Se acuerdan? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, por un lado, cuando te ves a ti mismo, dices, yo soy un miserable, porque si por mí fuera, viviría en pecado. Pero por otro lado dices, gracias Señor, gracias por Jesucristo, que ya pagó por todos mis pecados. ¿Okay? Entonces, el perdón no elimina la lucha, pero sí garantiza la victoria final. Esa es la diferencia. El perdón no elimina que todavía hay restos de pecados, pero sí garantiza que ya no estamos condenados y garantiza que llegaremos a la victoria final. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo, aunque todavía pecamos, aunque él todavía dice miserable de mí, dice en Cristo somos más que vencedores. Ese es el ya y el todavía no, ¿verdad? Ese es el estira y el afloje de la vida cristiana. Pero recuerda, no te inclines hacia tu lado, inclínate siempre a Cristo. Esa es la clave. Esto es importante, hermanos, porque mucha gente lucha en las iglesias. Me acuerdo que hace muchos años, allá en mi pueblo, estaba la iglesia reformada y luego empezaron a llegar estas iglesias evangélicas, pentecostales y en general, ¿verdad? Que ni siquiera saben lo que creen en realidad. Entonces muchos de la iglesia presbiteriana reformada se fueron a esas iglesias porque empezaron a hacer milagros y que esto y lo demás. Pero después de años, muchos empezaron a regresar a la iglesia reformada. Entonces, mi mamá tenía un primo que vivía al lado de su casa. De ese primo se quería suicidar. Dices que vivo en la angustia. Estoy muy angustiado. No sé, pero ¿por qué? Porque en esa iglesia enseña que si tú pecas, pierdes tu salvación y te vas a ir al infierno. ¿Se dan cuenta? O sea, él vivía en una angustia espiritual de que para él la salvación no dependía de lo que Cristo el Señor hace o hizo, sino dependía de su buen comportamiento. Pues ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tener seguridad basado en tu buena conducta, en tu buena obediencia? Nunca. ¿Ok? Por eso es que es importante que entendamos que el perdón no elimina la lucha, pero sí garantiza la victoria final. Aún en medio de caídas y levantadas, seguimos. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy caído pero no destruido. ¿Verdad? Desanimado pero no sin esperanza. Seguimos adelante. Es lo mismo como en un matrimonio. No es lo mismo, pero sí nos ayuda a entender, ¿verdad? Cuando nos peleamos y decimos, ya no quiero nada con esto o con esto, ¿no? Ya me voy a salir, nunca me voy a regresar. No, así hablamos, pero ya después uno recapacita, nos pedimos perdón y seguimos adelante, ¿cierto o no? Seguimos adelante. Bueno, ¿qué más dice el catecismo? Dice que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida, sino que por gracia me imputa la justicia de Cristo. Hasta ahí es una palabra importante. Imputar también es una palabra judicial. ¿Okay? Significa acreditar legalmente a mi cuenta lo que pertenece a otro. Eso es la imputación. O sea, se pone a tu cuenta lo que legalmente pertenece a otro. ¿Y qué se nos puso a nuestra cuenta? La justicia de Cristo.
Ahora, la palabra, la expresión, la justicia de Cristo es muy amplia, ¿ok? Pero podemos resumirla diciendo que la justicia de Cristo se refiere a toda su obediencia perfecta, a toda su santidad, a toda su perfección, todo lo que Él hizo por mí. ¿Ok? Entonces, cuando se te imputa la justicia de Cristo, está diciendo que así como Cristo es santo, así como Cristo es recto, así como Cristo es obediente, así como Cristo es íntegro y justo, todo eso que es de Él se pone a tu cuenta. ¿Cómo? Eso significa. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y cuando entiendes eso de verdad, Erika en tu enfermedad, yo en mi dolor, cada uno de nosotros, aun cuando perdamos la vida, no perdemos la salvación. Al contrario, pasas a disfrutar de la vida eterna en todo su plenitud. Yo sé que en el dolor, en la enfermedad, nos desesperamos. Pero cuando entendemos esas doctrinas bíblicas, eso es lo único que te va a dar esperanza. Eso es lo único que vas a decir, de aquí me puedo agarrar, de aquí me puedo sujetar para no irme a la vida. ¿Verdad? De otra manera no hay esperanza. De otra manera hay suicidio, ¿no? De otra manera hay caer en la depresión, en la ansiedad. Recuerda, el perdón no elimina nuestras luchas, pero sí te asegura que si Dios te llama a su presencia, te llama allá, a su santa presencia, donde ya no habrá ni enfermedad, ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Por eso es tan importante entender la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, hermanos, no solo somos perdonados, no solamente se nos quita la culpa, esa es una parte del perdón o de la salvación, sino también somos vestidos de la justicia perfecta. ¿De quién? De Cristo. Ese es el doble aspecto, ¿verdad?, de la salvación. Se nos quita la culpa, pero no se nos deja vacíos, sino somos llenados de la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En términos del pacto, Dios nos ve en Cristo nuestra nueva cabeza pactual. Él nos representa y todo lo que Él ganó, lo ganó para nosotros. Recuerden, todo lo que Cristo hizo y ganó, Él no lo necesitaba porque Él es Dios. Todo lo que Él hizo y ganó, lo ganó para nosotros. Él no necesita de nada, ni de nadie. Entonces, los beneficiados, ¿quiénes somos? Nosotros, por la pura gracia. ¿Qué más dice el catecismo? Dice, sino que por su gracia me imputa la justicia de Cristo para que nunca más sea condenado. Aquí culmina el consuelo cristiano, la seguridad eterna. Por eso es que la justificación, es decir, que Dios nos declara justos, inocentes, libres de culpa. Para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. La justificación es un veredicto irreversible. Ese es el punto. El juez perfecto, el juez eterno, el juez divino, ¿se puede equivocar? No. Es irreversible. Quiere decir que el perdón es completo y definitivo. Así. Completo y definitivo. Nadie podrá condenar a los escogidos de Dios. Nadie. ¿Cómo dicen en el pueblo? Nadie. Nadie. No hay nadie que te pueda condenar. Así dice el apóstol Pablo. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso se dan cuenta, hermanos, nuestros cultos
no son de pura emoción o entretenimiento. No, se trata de que Dios nos habla en su palabra. Si cantamos y nos gozamos, porque también hay un aspecto de emoción, de gratitud, pero no nada más es puro entretenimiento. Es un encuentro con el Dios del pacto. Y cada domingo renovamos nuestros votos a Dios. Y decimos, gracias Señor, porque recuerdo una vez más que me has vestido de la justicia de Cristo. O sea, mi gozo no es porque canté y brinqué tanto, ¿verdad? Incluye eso, siempre y cuando que lo que estés cantando sea bíblico, ¿verdad? Y no nada más pura emoción. ¿Ok? ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios hasta aquí? Pregunten. ¿Sí? ¿Alguna Más bien reflexión? nos quedamos reflexionando. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, en el pacto de gracia, Dios promete perdonar los pecados de su pueblo. Así es. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios establece su pacto de gracia, ¿verdad? Y nos dice, en Cristo van a tener perdón de pecados. Pero cada pacto, como el pacto que Dios hizo con Noé, con el pueblo de Israel, con David, ¿verdad? Cada pacto revela progresivamente cómo el perdón se obtiene por la mediación de Cristo. Hasta que en el nuevo pacto la promesa se cumple plenamente. Por eso en Hebreos 8:12 dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Nunca más. Por tanto, el perdón no es un acto aislado, hermanos, sino la expresión pactual del amor eterno del Padre manifestado en Cristo y aplicado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. El Dios Trino siempre actuando a nuestro favor. Entonces, ¿qué debes hacer ahora, hermano? Número 1, vive libre de la culpa. Eso. Hay mucha gente que vive con culpa. Especialmente como cristianos, que no entendemos que la culpa ha sido quitada, seguimos viviendo con culpa, porque nos vemos a nosotros nada más. ¿Okay? No hay pecado demasiado grande que la sangre de Cristo no haya limpiado. Ahí está. ¿Sí? Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Dice, yo hice esto, yo hice lo otro. Y sí, o sea, son pecados graves. Pero Dios promete que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Recuerda, otra vez, vas a luchar con las consecuencias de tu pecado, pero ya no estás condenado. Esa es la diferencia. Porque cada vez que hacemos cosas malas, vivimos con esas consecuencias. Pero si confías en el perdón completo y definitivo de Dios, aunque luches, siempre vas a, por la gracia de Dios, a inclinarte a confiar en que has sido perdonado. Y ya no estás condenado. ¿Ok? Segundo, lucha contra el pecado desde el perdón. Es decir, porque ya ha sido perdonado, no para ganar el perdón. Hay una diferencia, ¿verdad? La santificación, es decir, el vivir cada vez más de acuerdo con la voluntad de Dios, no es pagar una deuda, sino vivir agradecido, porque esa deuda ya ha sido, ¿qué? Cancelada. Esa es la gran diferencia. Se puede decir cancelada o pagada, porque Ambas cosas, sí, ambas cosas. Sí, la cancela, la invalidó, la anuló, diferentes términos. En tercer lugar, perdona a los demás. Lucas 7:47 dice que los que han sido perdonados mucho, aman. Si te sientes muy justo en ti mismo, vas a despreciar a los demás.
Esa es la realidad. Pero cuando comprendes cuánto Dios te ha perdonado, amarás mucho. Amarás mucho. El Evangelio transforma comunidades. Cuando el perdón recibido se convierte en perdón ofrecido. Ofreces el perdón. ¿Ok? Y en último lugar, descansa en la seguridad del Evangelio. No dependas de tu desempeño, sino de la justicia imputada de Cristo. Depende de eso. Y claro, Él te dará la fuerza para echarle ganas, por así decirlo. ¿Ok? ¿Sí, verdad? No es que vas a ser un flojo o pasivo en tu vida cristiana. No dices, Él ya me perdonó, ya me imputó su justicia. No importa cómo viva. No. El que hace eso o piensa así, no ha entendido el Evangelio. Muchos creyentes hispanos cargan con una espiritualidad de culpa o de temor al castigo divino, heredada de sistemas religiosos o culturales. Así es. El catecismo nos recuerda que Cristo ya cargó la condena y que el Padre nos ve en Cristo, no en nuestros fracasos. En contextos de inmigración, pobreza o discriminación, este perdón nos da dignidad y seguridad. Somos aceptados por Dios, aunque el mundo nos rechace. Y si tienes la aceptación de Dios, eso es más que suficiente. ¿Ok? Como tener todo humanamente, ¿verdad? Sí, así es. Así que recuerden, esto de verdad, si lo apropiamos a nuestra vida, transforma nuestras vidas. Realmente transforma nuestras vidas. Te ayuda a vivir contento, como decía el hermano Julio en el culto. Te ayuda a vivir en paz en tu matrimonio, en tu familia. Siempre y cuando tengamos presente que esa vida no es perfecta, pero en Cristo tenemos la victoria. Eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Ok? Es lo que hace toda la diferencia. El rey David dice en el Salmo 32:1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El perdón de Dios no es parcial a la mitad, ni condicional. Es total, eterno y pactual. El Padre ha declarado justo al pecador que cree en Cristo, y ese veredicto no se revoca jamás. 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva vida. Vamos a ver. Padre, gracias por nuestro catecismo basado en la Biblia que nos enseña acerca del perdón de pecados. Sí, Señor, ayúdanos a confiar en la justicia imputada de Cristo a nosotros. Y en conexión con el sermón, ayúdanos a ver la necesidad de la gracia de Cristo para cada uno de nosotros, para amarlo con amor inalterable. En su nombre te pedimos todo esto. Amén. Hemos terminado.